Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula legal de Abogado Civil Penal. Hoy vamos a hablar de los abusos y agresiones sexuales bajo sumisión química. Entramos a la cápsula. Hablamos de sumisión química cuando una persona intenta agredir o abusar de otra a nivel sexual mediante el uso de drogas o sustancias químicas. En ocasiones, el uso de estas drogas o sustancias químicas también se utilizan para cometer otros delitos como podría ser el de robo. Por desgracia, es habitual que los autores de estos delitos mezclen sustancias en las bebidas o pinchen a las víctimas con drogas o sustancias químicas para manipular su voluntad. Con ello, los autores del delito van a poder aprovecharse del estado de vulnerabilidad de la víctima. La sustancia más empleada para la sumisión química en las agresiones y abusos sexuales, por increíble que parezca, es de curso legal, y es el alcohol. Además de ello, también se utilizan la ketamina, el éxtasis o la escopolamina, que también se conoce como burundanga. El hecho de que no se detecten sustancias químicas en el cuerpo de la víctima posteriormente de sufrir las agresiones o los abusos sexuales no significa que no haya existido esta sumisión química, porque es que muchas veces se utilizan sustancias que se eliminan rápidamente del cuerpo de la víctima. Es por ello que es muy importante tener unas pautas claras de actuación. En primer lugar, la víctima debe acudir inmediatamente a los servicios médicos de urgencia para que la exploren físicamente. Además, debe someterse a una analítica de sangre, saliva y orina para que quede constancia si se encuentra bajo el efecto de sustancias químicas o drogas. La detección mediante una analítica de sustancias en el cuerpo de la víctima va a ser una prueba fehaciente del precedente del abuso o agresión sexual que haya podido sufrir la persona en concreto. Es importante que la víctima del delito de abusos o agresiones sexuales bajo sumisión química acuda ante las autoridades policiales o judiciales a presentar la correspondiente denuncia. Si la víctima, por ejemplo, dispone de testigos que puedan dejar constancia del estado físico alterado de la propia víctima o incluso se disponen de vídeos o grabaciones del entorno, es importante que todo ello se aporte como prueba. La mera declaración policial y judicial de la víctima puede ser una prueba fehaciente para la resolución del caso. Ahora bien, para que se puedan condenar a los presuntos autores del delito, siempre va a ser necesario que, además de la propia declaración, consten otras pruebas indiciarias. Por increíble que parezca, es habitual que los autores del delito de agresión sexual o abuso por sumisión química aleguen que la víctima prestó su consentimiento. Obviamente, esto carece de total relevancia si tenemos una prueba fehaciente de que se han introducido sustancias químicas o drogas en el cuerpo de la víctima que precisamente manipulan su voluntad. Por lo tanto, incluso que obrara consentimiento, al estar la víctima bajo los efectos de dichas sustancias, no tendría ninguna validez. Según los hechos declarados por la víctima, se va a investigar un delito de abuso o de agresión sexual bajo sumisión química. En las agresiones sexuales siempre va a mediar violencia e intimidación y en los abusos sexuales no, pese a que en ninguno de ellos va a obrar el consentimiento de la víctima. En cualquier caso, la sumisión química realizada mediante pinchazo por jeringuilla o adulteración de bebidas de la víctima va a ser siempre el precedente de la comisión de un abuso o una agresión sexual. Puede suceder, y desgraciadamente es frecuente, que la propia víctima no tenga una prueba fehaciente de que realmente ha sido sometida a sumisión química y posteriormente ha padecido un abuso o agresión sexual. En estos casos nos vamos a basar en las pruebas indiciarias o circunstanciales que revisten credibilidad y verosimilitud a la declaración de la víctima. Debemos recordar que en toda relación sexual es importante que conste el consentimiento libre de las partes, es decir, que solo sí es sí. Y en este caso incluso de la sumisión química, el consentimiento, si está viciado por ser la víctima inducida por sumisión química mediante la introducción de sustancias químicas o drogas en su cuerpo, dicho consentimiento no va a tener ninguna validez. Puede ocurrir que la víctima, al prestar declaración en sede policial o judicial, presente momentos de amnesia o de poca lucidez en sus explicaciones. Los juzgadores y las autoridades van a ver si realmente las declaraciones de por sí tienen coherencia y además cuadran con los indicios y pruebas aportados. El hecho de que la víctima no recuerde partes de los hechos acontecidos no va a significar que su declaración no sea correcta ni sea suficiente, y menos en casos de sumisión química, donde su voluntad se ha alterado mediante la introducción de sustancias o drogas en su organismo y además los autores del delito se han aprovechado de su estado de vulnerabilidad. Para poder condenar al autor de un delito de agresión o abuso sexual bajo sumisión química, es importante que se enerve su principio de presunción de inocencia, es decir, que existan indicios criminales claros y concretos que prueben la autoría o la presunta autoría de los hechos que se están denunciando e investigando. De lo contrario, se absolverá a los presuntos autores del delito.
Es importante acreditar tanto en sede policial como judicial aquellos medios de prueba e indicios que permiten investigar, incluso poder llegar a condenar por los hechos inicialmente denunciados. De lo contrario, van a faltar aquellos medios de prueba necesarios que permitan enervar la presunción de inocencia de que tienen los investigados como autores del delito. Para más información, siempre podéis consultar la web del despacho de Deltey Abogados. Un saludo y hasta la próxima.